Uno de los factores que explicarían esta desnutrición en México sería la distribución desigual de los alimentos en todo el país. ¿No es así? Magali Quintana, ella es directora de promoción nacional de Bancos de Alimentos de México y se encuentra en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes. María Alberto, muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti por arrojarnos luz en este tema y bueno, nos preguntamos, siempre hemos escuchado que México es un país rico en todos los aspectos, en dinero, en naturaleza, rico también en problemas, desde luego, y en esto se enmarca la desnutrición. Tenemos un problema grave y ahora nos enteramos que es porque no se distribuyen los alimentos de manera igual. Esto es por geografía, por cuestión económica, norte, sur, centro. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en realidad el problema del desperdicio en México, primero aclarar que el tema del hambre en México no es por un asunto de falta de alimento. De hecho, en México sobra más de lo que falta, nosotros decimos. Hay alimento suficiente para que coman todos los mexicanos. El problema es que una tercera parte de ese alimento se desperdicia en toda la cadena, en todo el país, en todos los procesos que involucra desde la cosecha, el transporte a los centros de producción o de distribución, después de los centros de distribución a las casas o a los restaurantes, y entonces en cada paso se va desperdiciando alimento. Es un problema que va de Tijuana a Cancún, y entonces tu pregunta es ¿en dónde? En todo el país. En qué lugar específicamente, realmente en cualquier lugar donde haya alimento, hoy por hoy, una gran cantidad de ese alimento se desperdicia. Ahora, en México, bueno, así ha sido tradicionalmente, sácanos del error, sácame a mí del error. Hablar de hambre o de desnutrición, normalmente vienen a nuestra cabeza imágenes pues de algunos grupos desprotegidos o que no tienen, no han tenido la suficiente atención o las posibilidades de desarrollo a su alcance. Y estoy hablando de grupos muy específicos, estoy hablando de grupos que podemos ubicar como indígenas, que podemos hablar con personas con algún tipo de discapacidad, pues los menos favorecidos. Sin embargo, por lo que tú dices, esto no necesariamente es así, es decir, no está dentro de un marco de referencia establecido. En realidad, sí, el hambre está distribuida bastante equitativamente y últimamente más hacia el sector urbano. Cualquiera pensaría que justo son estas poblaciones lejanas, rurales, indígenas, que sin duda las hay, pero está repartido igual. Hay tanta pobreza o carencia alimentaria en las ciudades, en las zonas urbanas y suburbanas, como hay en la población rural. Entonces, realmente es un problema, sí, efectivamente, de distribución de alimento. Por darte un dato, la mayor cantidad de alimento que se desperdicia en México está en el campo. Nunca deja el campo. Sí. Nunca se cosechó, o cuando se cosechó no se conservó de forma adecuada, o si se conservó no se transportó a tiempo, y si se transportó a tiempo no se conservó ya en su último destino de forma adecuada. Entonces es un tema efectivamente también de distribución, pero también de todo el país. Insisto mucho, ya no es exclusivo de un sector de la población únicamente. Y ahora que nos estamos volviendo más urbanos, según los estudios, pues supongo justamente es donde se va a agravar este problema de distribución dentro de los centros urbanos. Pero si te parece, Magali, hablamos de esto y de lo que ustedes están haciendo justamente para tratar de revertir en la medida de las posibilidades este pues alimento que se pierde, pues que no se siga perdiendo y tenga algún rumbo. ¿Te parece? Pero tenemos que hacer antes una pausa. Claro que sí. Volvemos contigo, regresamos, por supuesto, a hablar de la alimentación en México, la desnutrición, la mala distribución del alimento. Antes les recuerdo mis generales @Mario A. León en Twitter y en Facebook es Mario Alberto León. También los invito a visitar nuestra página de internet www.capitalmedia.mx. Y bueno, Estados Unidos mantendrá 5.500 soldados en Afganistán, cuento con el objetivo de seguir entrenando a las fuerzas afganas y luchando contra los grupos terroristas. Este es un plan anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien explicó que esto será más allá del final de su mandato. En enero del año 2017, la ONU, por su parte, reconoció que Italia ha dado una respuesta positiva y humana ante la crisis.
Y vamos a retomar ya nuestro tema. Magali Quintana, ella es directora de promoción de bancos de alimentos, está con nosotros ahí en la línea. Y nos quedamos en una parte, Magali, yo creo fundamental, entender de qué tamaño es el problema y por qué hablamos de falta de alimento o de pérdida de alimento, desperdicio. Se me hace una palabra imperdonable en un país en donde tanta gente pues no tiene que comer. Y tú nos estabas echando luz justamente sobre este problema y nos decías que básicamente es un problema grave en la infraestructura, en la distribución de los alimentos en México. No es que no haya para pagarlos, sino que ni llegan. A veces ni salen del campo, nos estabas comentando. Así es. Y un poco para platicar también qué estamos haciendo en bancos de alimentos, sí. Alberto. La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos agrupa a 60 bancos. Este año cumplimos 20 años de trabajo ininterrumpido. Empezaron 6, 7 bancos en las principales ciudades. Hoy, como te decía, desde Tijuana hasta Cancún hay 61 bancos recorriendo todo el país. Algunas de las cifras que presentan el tamaño del reto es, calculamos que alrededor de 30,000 toneladas de alimentos se desperdicia todos los días. Esto nos lleva a muchos millones de toneladas al año. Sin embargo, podemos rescatar el 2%. 120,000 toneladas al año es la capacidad que hoy hemos logrado mantener en los últimos 2 o 3 años. Y con esto, pero lo interesante es que con esta solo 2% y tan solo 120,000 toneladas podemos llevar alimento para más de 1 millón de personas. ¿Y entonces, cómo lo hacen, Magali? Así de manera práctica, para tratar de imaginarnos a todos ustedes en terreno, llegan, lo recopilan, camionetas, lo suben y luego lo llevan a algún lado. Ese caminito, cuéntanos. Bueno, primero tenemos a la gran industria alimentaria y a la gran industria del autoservicio, pues aliados con nosotros, son nuestros grandes pues aliados y asociados en esta labor. Imagínate que nos llaman para decir, Magali, hay un tráiler, hay un pallet, hay 200 kilos, hay 20 toneladas de alimento para ustedes. Nosotros nos encargamos de mandar el transporte en las condiciones de calidad y de exigencia que demandan estas empresas. Hoy por hoy, todas las grandes que te puedas imaginar son ya aliadas de bancos, los grandes autoservicios también. Entonces, a los autoservicios vamos prácticamente todos los días. Una camioneta del Banco de Alimentos local visita de manera rutinaria en una ruta ya específica con horarios establecidos prácticamente todas las tiendas de algunas de las cadenas más importantes, y también visitamos las fábricas, centros de distribución de la gran industria. Eso en el lado del alimento procesado, si lo quieres llamar así. Y también en el campo, muchos, pero muchos productores primarios nos llaman también para decir, ahorita tengo 40 toneladas, 100 toneladas, 200 toneladas de papaya, de aguacate, de jitomate, de manzana. Entonces realmente gracias a esas llamadas, a esos ofrecimientos, podemos estar en el punto de recolección, como te decía, con transportes que nosotros proveemos. Esa es una de nuestras principales fortalezas, ese transporte, muchas veces refrigerado, congelado, seco, a granel. Hemos rescatado granos directamente de transporte de tren, ¿no? Sí, de vagones del tren. Entonces, pues ya es una variedad ahí bastante amplia. ¿Y llega a dónde? Y llega a nuestros 60 bancos, que para que te lo imagines es una gran bodega, no siempre gran bodega, una bodega con su refrigeración, su congelación o su área de secos y conservación. Ahí concentramos lo que nos dieron todas estas historias que te acabo de contar, las tiendas de autoservicio, las industrias y el campo. Hacemos paquetes alimentarios y a través de trabajo social nosotros tenemos una base. Este millón de personas del que te hablo, de más del millón de personas, sabemos cómo se llama, dónde vive y cada cuándo lo visitamos, cuál es su esquema de trabajo con nosotros. Entonces, este esquema de entrada del alimento y de salida a través de trabajo social y visita a las comunidades es justamente donde nosotros vinculamos estas dos oportunidades y podemos distribuir muchas veces una vez a la semana, algunas veces una vez cada 15 días, todas estas 120,000 toneladas que rescatamos cada año. Wow. Ahora, después de escuchar, pues sí, es exhaustivo, es una cadena de distribución de alimentos alterna a la que nos podríamos haber imaginado. Aquí el tema es que ustedes recuperan el alimento
que aún sirve, por supuesto que está en buenas condiciones y que para un almacén ya estaría, digamos, pues a punto de salir, ya no lo llevarían al estante porque ya no reúne pues las características quizá de color y todos esos detallitos que de repente nos ponemos muy quisquillositos a la hora de llegar al estante y escogerlo, pero que sirve. Ahora, Magali, nos quedan 2 minutos. ¿Por qué esto no, por qué esto quedó fuera, digamos, del control de los gobiernos estatales? ¿Por qué siempre tiene que ser la iniciativa privada, en este caso una organización no gubernamental, la que salga y se aviente este reto? ¿Qué es lo que falta en el esquema legal o de estímulos fiscales, yo no sé, para que esto pudiera hacerlo también o de manera mucho más intensa o una autoridad o las propias tiendas? Bueno, creemos primero que sí es una misión de todos, María Alberto. Ahí estas organizaciones civiles, y nosotros nos consideramos sociedad civil organizada, Sí. la alianza con la iniciativa privada, y en muchos casos también hemos logrado alianzas importantes con el gobierno federal, sobre todo en los últimos años. En los últimos 15 meses hemos logrado fortalecer nuestra infraestructura gracias a una alianza con el gobierno federal, muy reciente, no es algo que tenga estos 20 años, pero también hemos tenido esos momentos. Algunos gobiernos estatales se han involucrado directamente con sus bancos estatales, el caso de Jalisco, por ejemplo, o Sonora son algunos de ellos. Entonces, ¿por qué el modelo quizá no ha madurado para que de forma ya programática sea esa la forma de trabajar? Eso es en lo que hay que seguir, pues, impulsando reformas. Hay que trabajar con el legislativo, hay que trabajar con el tema fiscal, es por supuesto muy importante. Sí. Sí hace falta un sistema de incentivos fiscales para la donación, para los productores y distribuidores. Por ponerte un ejemplo también claro, este modelo que viene de Estados Unidos. En Estados Unidos el 100% del valor del alimento donado es deducible de impuestos, y en nuestro país es solamente deducible como si fuera una destrucción, o sea, no hay un incentivo adicional. Si vale $1, pues puedes deducir $1. En Estados Unidos, si vale $1, puedes deducir $2. Okay. Entonces, ese tipo de esquemas son los que estamos impulsando también. Tenemos muchísimo trabajo, horas invertidas en muchas secretarías, en el legislativo, y bueno, pues con la ayuda de ustedes, de los medios, de la comunicación y la difusión, creemos que este mensaje se puede seguir difundiendo correctamente y pues tratar de lograr más. Al contrario, Magali, gracias a ustedes por compartir esta información. Se nos acabó el tiempo, pero de verdad estaremos muy al tanto de lo que este trabajo representa y significa para tanta gente tener esta posibilidad de los bancos de alimentos. Gracias, Magali.